Puede ser por chat o por donde quieran. Así puedo seguir, porque lo demás se basa en esto. Bueno, no aparecen dudas, así que voy a continuar. Entonces, si esto se entendió como creo que se entendió, lo que vamos a hacer ahora es entrar a lo que se llama análisis de sensibilidad o análisis post-óptimo. Pregunta de examen. ¿Qué es el análisis de sensibilidad? Bueno, el análisis de sensibilidad consiste en analizar cuál es la estabilidad cualitativa de la solución a partir de la última matriz del simplex. ¿Qué significa analizar la estabilidad cualitativa de la solución? Significa en qué momento el vector de variables básicas xk deja de tener esa composición, la composición de la última matriz. Porque en ese momento habría alguna variable que es básica, se rompe esa estructura y pasaría a una nueva estructura con otra configuración, con otra composición de variables básicas, que significaría que una variable que antes no era básica entró y ahora una variable que antes era básica tuvo que salir. Entonces, cuando cambia, se produce la ruptura de esa composición cualitativa, a nosotros nos interesa saber cuál es lo que la produce. Entonces, vamos a analizar dos elementos del modelo de programación lineal que son los términos independientes o RHS y los coeficientes del funcional o CJ. ¿Y por qué en la presentación dice límites de variación? Bueno, porque lo vamos a expresar dentro de ese concepto de un límite de variación, en el cual el término independiente, RHS, o el CJ pueden variar sin que se produzca una ruptura de la estabilidad cualitativa de la solución. Es decir, dentro de ese límite, la composición de la base o de la solución es la misma en términos cualitativos, ¿sí? Dentro de ese límite me puedo mover con la misma composición de variables básicas y dentro de ese límite el valor del costo de oportunidad es el mismo para ese recurso en el caso de ser RHS. Entonces, vamos a empezar por los términos independientes o las disponibilidades limitantes, o como dice el WinQSB, como después vamos a ver, los right hand side. Los right hand side puede haber dos tipos de análisis. Y obviamente que lo vamos a hacer a partir de las variables slacks. ¿Por qué las variables slacks? Yo creo que ya lo dije esto, pero hay una relación entre el recurso y la variable slack. ¿Por qué? Y fíjense, si yo tengo una variable slack, por ejemplo la variable slack de producción, cuando vale 0, que es en la última matriz del simplex, yo digo que si S1 es 0, el recurso se usó. Pero si S1 valdría 10, quiere decir que me sobraron 10 unidades de recurso. Por lo tanto, de las 230 unidades disponibles, solamente utilicé
220. Es decir, siempre hay una relación entre la slack y el recurso. Entonces, me sirve para, teniendo en cuenta este modo de representación, representar a través de las slacks a los recursos. ¿Eh? Pero cuidado, ojo, la slack siempre representa la diferencia respecto de la cota numérica que es el recurso. ¿Eh? O sea que debemos tener en cuenta que no es una representación directa, sino es una representación en forma indirecta. ¿Está claro? Entonces, hay dos tipos de slacks que nosotros encontramos en la última matriz del simplex de nuestro problema. Hay una slack que está en la solución, que es variable básica, que está representado por la variable slack S3, que si bien se acuerdan, S3 en la solución adoptaba un valor de 30 unidades. Y las otras, el otro grupo, está representado por la slack que no está en la solución, es decir, que es una variable no básica. En este caso, en el ejemplo de los alcoholes, S3 es básica y S1 y S2 es no básica. Repito, variable básica distinta de 0, variable no básica igual a 0. Bueno, sea el caso de S3, que es nuestro caso, igual a 30. S3 está relacionado con el recurso demanda máxima que tiene una cota numérica de 120 kilolitros de alcohol. ¿Sí? Acá, demanda mínima, acá habría que, discúlpenme, acabo de notar un error, es máxima, ¿verdad? Porque estamos viendo el problema original. Entonces, significa que los recursos se utilizan de manera tal de que X2 es igual a 90. Y eso lo puedo leer de la solución del problema, ¿se acuerdan? Entonces, evidentemente, ese recurso tiene un slack igual a 30 unidades. Ese 30 significa que me van a faltar 30 unidades para satisfacer esa demanda máxima que está ahí parada en 120 kilolitros de alcohol. Es decir, 90 va a establecer un límite inferior de ese intervalo. ¿Está bien? 90 va a establecer un límite inferior de ese intervalo. Ahora la pregunta es, ¿cuál sería el límite superior de ese intervalo? O sea, acá tenemos el intervalo, que es un intervalo cerrado, en el cual 90, que va a estar dado por el recurso menos la slack, o sea, en este caso sería 120 menos S3, menor o igual al recurso, menor o igual a infinito. ¿Por qué infinito es el límite superior? Fíjense, yo pido 120, me sobran 30. Si pido en 150, como no puedo hacer más que 90, todo el resto va a ser demanda máxima insatisfecha. Es decir, me va a sobrar 60. ¿Está bien? Pero si yo pido 2000, me va a pasar lo mismo. Siempre va a ser, digamos, siempre lo que está por encima de 90, siempre va a ser demanda máxima insatisfecha. Entonces, el RHS
en este caso el B sub K, puede variar entre este valor, que es 120 menos el slack, e infinito. Entonces hemos construido nuestro primer intervalo. Cuidado, el 90 tiene un significado. Por detrás de 90, bueno, fuera de los límites, la cosa cambia. ¿Está bien? Y es parte de otro análisis. Acá no podemos marcar de acá para allá porque no tiene sentido. Pero debajo de 90, ya la cosa cambia. Lo que yo estoy diciendo que entre 90 y más infinito, la solución no cambia. Y ese 3, ¿sí? Ese 3 pertenece a la base. Con un caso particular, que es 90. ¿Qué pasa en 90? ¿Cuánto vale ese 3? Vale 30. ¿Está bien? Ahora, me perdí que quería decir. Bueno, menos de 90, dije, es otro análisis. Dentro de este intervalo, significa que hay estabilidad cualitativa de la solución. Esto significa que el vector xk está formado por las mismas variables básicas. Perfecto. Bien. Vamos a ver qué pasa con las otras slacks. La variable slack S1, que está asociada con el recurso producción. Vamos a ver la slack S1. Y bueno, la slack S1, por ejemplo, habíamos dicho que si nosotros pasábamos de 230, ¿sí?, a 231, ¿qué pasaba de entre 230 a 231? Fíjense, ese 3 aumentaba, X1 aumentaba, y X2 disminuía en un tercio. Quiere decir que yo puedo ir aumentando el recurso en producción y que X1 va a aumentar, S3 va a aumentar y X1 va a disminuir. Ahora, si X2 disminuye por este signo negativo, va a llegar un momento en que un aumento del recurso de producción va a hacer que X2 se haga 0. Yo voy a aumentar tanto el recurso de producción hasta que X2 vale 0. ¿Cómo lo entiendo esto? Lo entiendo de la siguiente manera. Si por cada unidad que aumento en el recurso producción disminuye en un tercio X2, ¿cuántas unidades de recurso producción tengo que aumentar para que me disminuya en 90 unidades? ¿Por qué 90 unidades? Porque en cuando disminuye en 90 unidades, X2 se hace 0. ¿Se entiende el concepto? O sea, ¿se acuerdan que si aumentaba en 231, el valor este pasaba a 0,89,67? Una unidad más tendría que restar 0,33. Pero ¿cuántas tendría que aumentar? Y bueno, tendría que aumentar 90 dividido un tercio, que es 270. Es decir, que si yo aumento de 230 a 230 más 270, que es 500, se produce un cambio cualitativo en la solución. El mismo razonamiento lo hago con la slack. Es decir, ¿por qué acá en el caso de que voy a 230, 231, utilizo el recurso? Bueno, utilizo el recurso porque tendría que, si no, decirle al slack que valga negativo. Y esto no lo puedo hacer.
Entonces, cuando yo aumento el recurso, utilizo el recurso. Cuando disminuye el recurso, utilizo la slack. ¿Por qué? Porque ahí sí la slack es positiva. ¿Qué quiero decir con esto? Supóngase, como dije antes, que utilizo, en vez de 230, 220 de recursos. Pero tengo 230. ¿Cuánto vale la slack? ¿Cuánto vale ese 1? Y vale 10. Es decir, a medida que yo no utilizo recursos, la slack va asumiendo distintos valores. Y lo que va disminuyendo a medida que se produce ese aumento de la slack es S3 y X1. Y va aumentando X2. O sea, contrario al sentido de aumentar el recurso de 230 para arriba. Cuando la slack va aumentando, S1 aumenta, S3 disminuye 1/3, X1 disminuye 2/3 y X2 aumenta 1/3. ¿Se entendió el concepto? Una cosa es cuando tengo que ir de 230 para arriba y otra cosa es cuando tengo que ir de 230 para abajo. Y el análisis es lo mismo. ¿Cuánto tendría que valer? Y bueno, fíjense que podemos desarrollar un concepto general. El concepto general, para averiguar los límites de los recursos, va a estar dado por esta fórmula. Vamos a construir un intervalo en el cual este sea el límite inferior y este sea el límite superior. Límite inferior y límite superior. Dentro del cual la solución sea cualitativamente estable. Para eso tenemos que calcular cuál es el delta inferior y cuál es el delta superior. Y aplicar esta formulita. B sub i menos delta inferior, obviamente, y B sub i más delta superior. El recurso podrá variar dentro de todo este intervalo sin que se produzca una ruptura de la estabilidad cualitativa. ¿Está bien? Este B sub i para nosotros es 230. Este B sub i para nosotros es 230. ¿Está bien? ¿Y cómo averiguamos cuál es este delta inferior? Bueno, uno ya lo habíamos averiguado, pero ¿cómo se calcula? Se calcula así. El delta inferior se calcula como el mínimo del módulo de B sub i para dividido el A y J para los A y J positivos. Y el delta superior se calcula el mínimo de los módulos del cociente de B sub i sobre el A y J para todos los A y J negativos. A ver, ¿cómo debería leerse esto? Vamos a ver. Recuerden esto, ¿no? Y vamos a analizar S1. Entonces, de acá vamos a hallar el delta superior y el delta inferior. ¿Cuáles son los A sub i mayores que 0? 1/3 y 2/3. ¿Y cuáles son los negativos? Menos 1/3. Si lo vemos en la próxima presentación, tenemos 30 dividido 1/3, ¿sí? Que da 90, 70 dividido 2/3, que da 105, y estos serían lo que corresponden a el A sub ij mayor o igual a 0. ¿Está bien?
o mayor, perdón, mayor que 0 y menor que 0, porque no puede ser 0, no está definido. Entonces, hacemos el B sub I dividido un tercio, este B sub I dividido 2/3, y como es el positivo, ¿qué hacemos? El delta inferior. Tomamos el módulo, que en este caso es positivo, y elegimos el de menor valor. Como esto da 90 y esto da 105, entonces elegimos 90. Y para el otro caso, ¿cómo sería? Sería 90 dividido menos un tercio, que es 270. Pero como tomamos el módulo, o sea, acá es 90, el delta inferior es 90, y el delta superior es 270. Entonces vamos a construir 90, ¿sí? 90, ay, me perdí, acá, 90, este es 230 menos 90, que es el valor del límite del delta inferior, y este va a ser, esto es igual a 140. Y el otro límite va a ser 230, el B sub I, más el 270, que era el delta superior. ¿Se acuerdan? Es lo que habíamos hallado. 90 dividido un tercio. Y esto da 500. Entonces, esto va a resultar que este recurso puede variar entre 140 y 500 sin que se altere la solución cualitativa. Cualitativa, ¿qué quiere decir? La composición de la solución, sin que se altere la composición de la solución. A ver, dicho de otra manera, el recurso de producción puede variar entre 140 y 500 sin que se modifique la composición del vector XK. Es decir, el vector XK va a tener la composición S3, X1 y X2. Fuera de estos límites es parte de otro análisis. Fuera de estos límites es parte de otro análisis, que lo vamos a hacer. Pero dentro de este límite, 140 y 500, entonces hay estabilidad cualitativa y se mantiene constante el valor del costo de oportunidad del recurso. Es decir, si aumenta o disminuye el recurso a partir de 230, va a aumentar o disminuir el funcional en el valor del CJ menos ZJ, que para ese intervalo corresponde a 0,33. Es decir, si de 2,30 me voy a 2,31, el funcional va a aumentar en 0,67. El funcional va a aumentar en 0,33, perdón. Va a ir de 600 a 600,33. En cambio, si tengo de 230 voy a 229, tengo 229 unidades de recurso, el funcional va a variar de 660 menos 0,33, que va a ser 659,67. Ese va a ser el sentido de la variación. Pero dentro de todo este intervalo, va a variar con esa velocidad de variación. Bueno, lo mismo vale para S2. Lo mismo vale para S2. Creo que acá ya lo tienen. Este es el cálculo para S1.
que es el recurso de producción, y acá tienen para S2, que representa al recurso de rectificado. Entonces, tenemos esos límites. El primer límite es esto es para producción, y esto es para rectificado. Entonces, con precios sombras que van a permanecer constantes. Entonces, lo que hicimos acá es tratar de encontrar cuáles son los intervalos de variación o los límites de variación para los RHS, es decir, para el vector fila o la columna B sub I de disponibilidades limitantes. Dentro de esos límites de variación, la solución permanece cualitativamente estable. No cuantitativamente, pero sí cualitativamente estable. ¿Qué es cualitativamente estable? La misma composición de la base. ¿Qué es la misma composición de la base? Las mismas variables básicas. ¿Qué quiere decir las mismas variables básicas? Las mismas variables que son distintas de cero. Cuando empezamos en análisis de sensibilidad, dijimos, vamos a analizar los RHS. Es lo que hicimos ahora. Y vamos a analizar los CJ, que es el tema próximo. Para analizar el tema próximo, la única manera más eficiente es analizar un nuevo concepto, que se llama problema del dual. El problema del dual. ¿Qué es este problema del dual? Bueno, el problema del dual es un problema que se genera matemáticamente por transposición matricial con cambio de signo a partir del problema inicial que se llama directo o primal. Es decir, cuando nosotros planteamos el problema de los alcoholes, lo planteamos de acuerdo a cómo fuimos entendiendo la realidad. Esa realidad nos dio como consecuencia un modelo que lo llamamos modelo directo o primal. ¿Por qué directo? Porque es lo que nos genera la realidad que estamos observando. Esa realidad que observamos generó el problema de los alcoholes, tal cual lo hemos planteado, como con sus variables de decisión, con sus limitaciones, con sus restricciones, con su funcional. ¿Está bien? Sin embargo, es posible matemáticamente plantear un nuevo problema que es exactamente el mismo que el anterior, desde el punto de vista matemático, y que se llama dual. ¿Está bien? Es decir, para todo primal existe una configuración que se llama dual. Y esa configuración se logra a partir de una transposición matricial con cambio de signo. Esa que es una transposición matricial. O sea, dada una matriz A y J, una traspuesta será una matriz de tipo AJI. Y a eso le tenemos que agregar el cambio de signo. O sea, el primal es una matriz de tipo A sub IJ, y el dual va a ser una matriz de tipo menos A sub IJ. Es decir, que nosotros podemos construir el problema dual a partir del primal. Y esto es lo que vamos a hacer
decir que el problema dual me va a permitir hacer. ¿Por qué vamos a hacer el problema dual? ¿Y por qué todo este lío de transponer matrices y de hacer un nuevo planteo? Bueno, porque es la forma que tenemos para analizar los límites de variación de los C sub j. Ahora, el problema dual aporta muchos elementos para la comprensión total del tema. Antes, muchas cosas, cuando no se tenían, digamos, este tipo de herramientas computacionales, muchas veces era más fácil plantear el dual que plantear el primal, porque había más restricciones que variables, entonces era más fácil plantear el dual y porque tenía menos vuelta y después interpretar el dual, que es mucho más difícil. A ninguno se le ocurriría plantear un modelo de la realidad en forma dual. Nuestra realidad no es traspuesta con cambio de signo. Nuestra realidad es una matriz de tipo IJ. Entonces, antes se enseñaba mucho el dual, ahora lo seguimos enseñando, y es una alternativa para hacer el análisis de sensibilidad de las variables no básicas, y esto es muy importante. Entonces, me queda poco tiempo. Quiero repasar el concepto de dualidad. Es una manera de configurar el problema con otra configuración. El problema, tal cual lo planteamos, se llama problema directo o primal. Sería para nosotros prácticamente imposible plantear el modelo de la realidad con un formato directo dual, porque ya van a ver cómo es y sería absolutamente imposible. ¿Está bien? Pero matemáticamente es realizable de esta manera, con una transposición matricial con cambio de signo. ¿Para qué vamos a hacer esto? ¿Y por qué? Porque ahí vamos a encontrar cuáles son los límites de variación de los CJ. ¿Qué es lo que nos falta? ¿Para qué hacemos esto? Para encontrar los límites de variación de los C sub j. Entonces, dentro de 10 minutos me vuelvo a conectar. ¿Ok? Gracias.